Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer en este video es empezar a crear los primeros objetos o en este caso llamados vectores, los primeros vectores de información en R. Y para eso vamos a trabajar con el Markdown que se llama objetos en R, que está disponible en la tarea de actividad 1 de R que se llama variables dentro de la ventana de actividad paquetería en R. Entonces, con el Markdown que se abre desde este vínculo, que es este, vamos a empezar a crear, después de haber preparado o definido nuestro ambiente de trabajo, específicamente definido el directorio de trabajo, y después de haberle cambiado el idioma a nuestro ambiente, ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestras primeras variables este, en, y más que nada nuestros primeros objetos en R. Si recuerdan, si tienen presente el video anterior, les refería que R trabaja con objetos. Vamos creando objetos para después esos objetos irlos manipulando. El primer tipo de objetos que podemos crear, o en este caso se le va a llamar vector, es un vector numérico. Esto es, por ejemplo, un vector numérico. El primero y el más sencillo que vamos a construir es, por ejemplo, lo vamos a llamar x1, donde se crea un objeto con un solo valor asignado directamente. Entonces la manera de crear ese objeto es primero definiendo el nombre del objeto, después escribiendo el símbolo de asignación y después el valor que le queremos dar a este objeto. Entonces recuerden, el símbolo de asignación nos dice con esta flecha, todo lo que está a la derecha se va a asignar al objeto que está a la izquierda. Y en este caso vamos a crear un primer objeto con un solo valor y el primer objeto se va a llamar x1, que va a tener un valor de solamente 1. Si copian esto, incluyendo si quieren copiar el texto también se puede, o si no solamente hasta el número 1, si lo copian y lo pegan después en RStudio, por ejemplo, hemos preparado nuestro ambiente de trabajo, ahora vamos a crear objetos, si lo pegan y lo corren con control enter, ahora lo que pasó es que vean lo que ocurrió. Primero vemos nuestra consola y ven en la consola cuál es el código que se corrió, x1 símbolo de asignación 1, y hemos creado un objeto con un solo valor. Y después dense cuenta lo que pasa en el ambiente. Aparece un nuevo objeto en el ambiente y este nuevo objeto se llama x1 y está contenido por un solo valor. El valor es 1. Bueno, dense una palmada en la espalda porque ya han construido, ¿saben? Ya construyeron su primer objeto. Ahora, por ejemplo, podemos crear un objeto un poco más complejo. Podemos crear este objeto que se llama x2, pero este objeto x2, vean cómo está construido, 1, 2 puntos, 10. Esto quiere decir que vamos a crear un objeto que está contenido por una secuencia de valores que van del 1 al 10. Si lo copian y lo pegan, entonces, por ejemplo, lo pegan y lo corren con control enter, vean lo mismo que ocurre en la consola. Este es el código que se corrió, no se da ningún resultado porque no lo hemos llamado, sencillamente lo creamos. Esto es para crear, no nos arroja el resultado como tal, pero vean lo que pasa en el ambiente. En el ambiente se crea un nuevo objeto que se llama x2 y la manera en que se lee todo esto es de inicio, que nos dice x2 es un objeto de tipo integer o entero. Int quiere decir integer, que son números enteros, y que es una secuencia que empieza en el 1 y acaba en el 10. Y aquí está la secuencia desplegada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Ahora podemos crear un tercer objeto. Por ejemplo, un tercer objeto va a ser este objeto que se va a llamar x3, pero vean, estos números no son producto de una secuencia, por ello no vamos a utilizar el símbolo de los dos puntos, sino ahora lo que vamos a utilizar va a ser una C, después abrimos el paréntesis y adentro escribimos los números que nos interesan o los valores específicos. Esta C antes del paréntesis va a querer decir que todos estos valores van a estar concatenados o que son valores que siempre van a estar juntos, pero de alguna manera el 1 es distinto del 3, el 3 es distinto del 5, etcétera, etcétera.
Y si copian todo esto, entonces vamos a crear un vector o un objeto de valores concatenados y que hemos definido arbitrariamente. Si lo corren con control enter, vean que igual en la consola aparece el código, no hay ningún mensaje adicional, eso quiere decir que se corrió bien, y aquí aparece nuestro nuevo objeto x3. Y x3 nos dice, es un objeto que es un objeto numérico que que está integrado por 6 elementos, van del 1 al 6, y los elementos son 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces son los 6 objetos dentro de esta cadena o esta objeto concatenado. Ahora, si queremos mandar a llamar a nuestros objetos y que nos digan qué es lo que contiene, por ejemplo, podemos escribir x1. Otra cosa que no había dicho anteriormente es que R es muy sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si quiero mandar a llamar a mi objeto x1, pero escribo x mayúscula 1 y corro este código con control enter, vean lo que ocurre. Me dice en la consola, este es el objeto que corrí, x1 mayúscula, y me dice, error, hay un error. El objeto x1, pero x con mayúscula, no fue encontrado. Y eso es porque R es sensible. Si lo vuelvo a escribir, pero con R, X minúscula, X1, control enter, me dice, ahora sí, mandaste a llamar al objeto X1 y X1 tiene un valor de 1. Por ejemplo, si ahora mando a llamar X2, con control enter, me dice X, el código que se corrió fue X2, mandaste a llamar un objeto, y este objeto es una cadena, es una secuencia de números, es esta secuencia, o X3, control enter, y es una secuencia de números. Entonces, vean que los objetos se van integrando con valores diferentes y con cantidades de valores diferentes. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Finalmente, el último, en términos de crear un objeto de tipo numérico, otra manera de crearlo es utilizando el comando o el código sec. Sec quiere decir sequence o secuencia, y en este sentido lo primero que hacemos con este comando es definir el primer valor de la secuencia, separado por una coma el segundo valor de la secuencia, y este tercer valor indica cuál es la separación que hay entre los puntos entre los valores o los números dentro de la secuencia que va del 1 al 10, y esto lo podemos guardar como un objeto, el objeto X. Entonces, X, símbolo de asignación, sequence, valor inicial, valor final, y tamaño de la separación entre valores. Copian todo esto, lo pegan en RStudio, en un nuevo renglón, y si corren este código, vean que en la consola se corrió el código, no hay ningún mensaje de error, y ahora tenemos un nuevo objeto en el ambiente que se llama X, que nos dice es un objeto de tipo numérico, que va del valor 1 al 19, contiene esta cantidad de valores, y en términos desplegados nos da una primera visualización de los valores. Entonces es 1, 1.1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, y ese punto 5 es esta separación que le hemos dado. Si lo queremos mandar a llamar, solamente escribimos X, corremos control enter y aparece toda la secuencia de los números completa. Y de esa manera son formas de crear objetos numéricos que se le pueden llamar vectores en este momento.